¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para hacer un análisis razonable que nos permita comprender con mayor claridad lo que sucede allá afuera y que nos afecta a todos. En alguna ocasión, en ocasiones anteriores, he comentado con ustedes el asunto relacionado con esa decisión que tomó el Instituto Nacional Electoral para censurar a Sin Embargo, y en particular a Álvaro Delgado y a Fabricio Mejía. Pero no es el único caso. Hay casos en muchos estados de la República donde también la autoridad electoral, una autoridad administrativa, ha tomado decisiones que violan la libertad de expresión y el derecho a información de la gente. Uno de esos casos es el que comentaré hoy con ustedes porque el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón puso a consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un proyecto de sentencia que resuelve un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por el académico e investigador Rogelio Campos Cornejo en contra de una resolución de la Sala Regional Especializada del mismo tribunal que determinó sanciones en su contra por presunta violencia política en razón de género, en contra de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez. Es decir, Paula Ramírez se quejó ante la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral y así, ipso facto, el tribunal decidió sancionar a varias personas, entre ellos al investigador Rogelio Campos Cornejo, por presunta violencia de género. Una de las razones por las cuales también el Instituto Nacional Electoral, por su lado, en su momento pretendió sancionar a Álvaro Delgado y a Fabricio Mejía. Una herramienta que, puesta en manos de los políticos, se convierte en algo muy peligroso y más si está secundado por alguna autoridad administrativa, como es el caso del INE o de algún tribunal, que estén dispuestos a violar incluso la Constitución para reprimir, censurar y tratar de inhibir la libertad de expresión que afecta a políticos o a gente cercana a los políticos. En meses recientes, con el pretexto de la presunta violencia política en razón de género, algunas instituciones como el INE y algunos magistrados de tribunales federales y estatales pretenden censurar e inhibir la libertad de expresión de quienes incomodan o exhiben las miserias y la corrupción de políticos, candidatos y funcionarios públicos. Y no solamente la corrupción y las miserias, también la hipocresía de muchos políticos que por un lado dicen que defienden al pueblo y que lo apoyan y por otro lado medran con los recursos públicos o despilfarran los recursos públicos en nombre de ese pueblo que dicen representar y defender. La utilización tramposa, caprichosa y malintencionada de la ley sirve para darle gusto a poderosos circunstanciales, amigos, parientes, esposas o cómplices dentro del servicio público. Este es uno de esos casos. En este caso, que deberá votarse por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha próxima, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón considera infundada la resolución de la Sala Regional Especializada por Violencia Política de Género en contra de Campos Cornejo y deja sin efecto cualquier tipo de sanción. Lo más relevante en el proyecto de sentencia de Reyes Rodríguez son las ponderaciones que formula, en las que deja evidenciado el uso faccioso de la presunta violencia política en razón de género para acallar voces críticas en contra de funcionarios públicos cuyo desempeño es cuestionado, como sucede en este caso con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez. El proyecto de sentencia del magistrado Rodríguez Mondragón, que será votado en breve, concluye lo siguiente. Respecto del recurrente, en este caso David Rogelio Campos Cornejo, se revoca la resolución controvertida en lo que fue materia de impugnación.
ya que no se actualiza la violencia política en razón de género atribuida en su contra, porque en la expresión denunciada no se configura el elemento de género, pues no se basa en un estereotipo de género que hubiera tenido el fin de discriminar a la denunciante y de excluirla del debate público por su calidad de mujer. En este caso se refiere a la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco. Y vemos en la diapositiva número 5 una descripción esquemática de este caso. Se la pongo y le rogaría que si tiene interés en verla con calma, mañana cuando ya esté el video de puntos y coma dado de alta en Sin embargo al aire, usted puede abrir el video, parar el video, ponerle pausa en esta imagen y ver los datos con cuidado. El problema jurídico es muy simple. Pregunta el magistrado: ¿se actualizan los elementos de la infracción consistente en violencia política en razón de género en contra de David Rogelio Campos Cornejo por una publicación en su cuenta X? Y dice en este caso, la dato protegido es la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco. La presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paula Ramírez, denunció a quien resultará responsable por múltiples publicaciones en redes sociales como Facebook y X, las cuales en su concepto atentaban contra su integridad y la discriminación al invisibilizar sus capacidades para desempeñar el cargo. Usted sabe que la elección de gobernador en Jalisco en junio pasado, bueno, en junio del 2024, porque el junio pasado fue ya el del 2025, pero en junio del 2024 fue una elección muy controvertida, en la cual, por supuesto, si hay una autoridad electoral que es responsable o irresponsable de la elección, pues se le tiene que criticar. Y ahí empieza, y ese es el meollo del asunto. Los argumentos de Campos Cornejo, en la diapositiva número 6, los argumentos de Campos Cornejo contra la sentencia y su revocación están sintetizados en el cuadro que usted ve, donde dice planteamientos del recurrente. En términos legales, el recurrente es en este caso Campos Cornejo, quien pide la revisión de la resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal. Dice Campos Cornejo: hay ausencia del elemento de género en la infracción, indebido análisis del contenido de la publicación, violación a la libertad de expresión al estándar reforzado del periodismo de opinión, violación al principio de presunción de inocencia y no autoincriminación, falta de valoración de las pruebas de descargo. Y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sintetiza en este cuadrito que ve en la parte inferior y dice lo siguiente: respecto de la demanda, la sala responsable realizó un incorrecto análisis del elemento de género en la publicación denunciada. Es decir, la sala regional especializada no hizo bien su chamba, ya que de la expresión denunciada no se configura ese elemento de la infracción, pues no se advierte el impacto diferenciado de las expresiones en la denunciante. Es decir, no se refiere específicamente a la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco por su calidad de mujer, sino en su calidad de funcionaria responsable de una elección. Bueno, el planteamiento original es el siguiente. En los aspectos generales del proyecto de sentencia se narra esta historia. La dato protegido, en este caso Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, denunció a quien resultara responsable por múltiples publicaciones en redes sociales, las cuales en su concepto actualizaban violencia política en razón de género, ya que atentan en contra de su integridad e invisibilizan sus capacidades para desempeñar el cargo. La sala especializada del Tribunal Electoral determinó la existencia de violencia política en razón de género atribuida a la parte recurrente, en este caso Rogelio Campos. La Sala Superior del Tribunal ordenó a la Sala Regional Especializada la reposición del procedimiento. Punto 1.
a la sala regional especializada, la sala superior ya le había llamado la atención y le dijo, a ver, no hiciste bien tu trabajo, revísalo de nuevo y de nuevo emite otra resolución. Agrega el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez. Posteriormente, la sala especializada emitió la nueva sentencia en cumplimiento a lo ordenado por la sala superior, mediante la cual nuevamente determinó que se actualizaba violencia política en razón de género en contra de los recurrentes, es decir, en contra de quienes se inconformaron contra la resolución de esa sala. Inconformes, los recurrentes presentaron medios de impugnación en contra de la sentencia de la sala regional especializada. El proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que propone revocar la sentencia en contra de Campos Cornejo, desestimó otros recursos de revisión que fueron promovidos por otras personas como Alberto Jiménez Martínez y Federico Iván García Medina, porque consideró que esas impugnaciones fueron presentadas de manera extemporánea. Y vemos en la diapositiva 9 al magistrado Reyes Rodríguez, quien propone anular la sentencia por violencia de género. Es muy interesante las ponderaciones que plantea Reyes Rodríguez con respecto a lo que a su juicio sucedió en este caso y por lo tanto él propone, y esto tendrá que votarlo la Sala Superior en su conjunto integrada por 7 magistrados, que se revoque definitivamente la sentencia de la Sala Regional en contra de Rogelio Campos Cornejo. Bueno, todo esto que da origen a este conflicto, todo sucedió en el clímax de los cuestionamientos al resultado de la elección de gobernador en Jalisco, plagada de irregularidades, de estadísticas extrañamente inexplicables y una presumible ineficiencia real o deliberada de la autoridad electoral que benefició al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Jesús Pablo Lemus Navarro, en los comicios de junio del 2024. Desde entonces viene este litigio. La queja formulada por Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, se derivó de una publicación de Rogelio Campos en la red X en los siguientes términos. Esto fue todo lo que puso Rogelio Campos. Escuche usted. El herradero de Lorencita. Así puso nada más. El herradero de Lorencita, referido a una nota que en su momento repitió y publicó un medio de comunicación local conocido como Notisistema. El herradero de Lorencita, referido al desorden y al caos que prevalecía en los comicios de Jalisco. Como vemos en la imagen que está en pantalla, el mensaje en la red social X que originó la queja en contra de Rogelio Campos fue tan simple como esto: el herradero de Lorencita, y se refería a una nota publicada por Notisistema donde hablaba de las impugnaciones que Morena hacía a la elección de Jalisco. Bueno, en el proyecto de sentencia se advierte que a pesar de que la Sala Regional Especializada reconoció la actividad periodística de Rogelio Campos en la especialidad de análisis electoral y de opinión pública, y sin tomar en cuenta los estándares de protección a los comunicadores y el carácter de funcionaria pública de Paula Ramírez, determinó que se había ejercido violencia política en razón de género en esa frase tan simple como el herradero de Lorencita. A juicio de la Sala Regional Especializada, de esa simple frase se derivaron las siguientes consideraciones de la autoridad jurisdiccional. Fíjense lo que concluyó la Sala Regional Especializada de esa frase. Dice lo siguiente: estereotipo de género. Inciso A. La frase, atendiendo al significado literal de herradero, acción de marcar con hierro candente el ganado, infiere que la denunciante está marcada y es propiedad del entonces funcionario electoral Lorenzo Córdoba, porque a Paula Ramírez la nombró el INE cuando Lorenzo Córdoba era presidente. B. Este mensaje es un estereotipo porque invisibiliza la trayectoria profesional y los logros de la denunciante. Inciso C. La expresión es violenta porque infiere que las mujeres en espacios de poder siempre tienen la huella o la marca de un hombre y no se pueden desvincular de él, desdibujando su propia identidad como funcionaria.
Todo esto concluyó la sala regional derivado de la frase el herradero de Lorencita. Bueno, en consecuencia, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inexistente la infracción de violencia política en razón de género atribuida a Rogelio Campos Cornejo. Por lo tanto, declaró existente la infracción de violencia política. La Sala Regional Especializada declaró existente la infracción de violencia política en razón de género atribuida a Rogelio Campos y por lo tanto le impuso una multa de 50 UMAS, unidades de medida y actualización, equivalentes a 5,428 pesos con 50 centavos. Y como medida de reparación y garantía de no repetición, le ordenó emitir una disculpa pública en su cuenta de X por 30 días. Ese vicio de la Sala Regional Especializada de pedirle a un presunto infractor que durante 30 días consecutivos publique una disculpa, como ya sucedió en otro caso con otro dato protegido, también se lo impusieron a Rogelio Campos. Además de publicar el extracto de la sentencia, realizar un curso de género y que su nombre fuera inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género por 1 año y 6 meses. Bueno, vemos en la diapositiva número 15 la nota de Notisistema que retuiteó Rogelio Campos y en donde simplemente puso el herradero de Lorencita como una especie de título. Esta nota se publicó en Notisistema el 4 de junio del 2024, la retuiteó Rogelio y le puso ahí el herradero de Lorencita. En su proyecto de sentencia, el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón propone lo siguiente: a juicio de esta sala superior, son fundados los planteamientos del recurrente Rogelio Campos Cornejo y suficientes para revocar la resolución en lo que fue materia de impugnación en cuanto a que la sala responsable realizó un incorrecto análisis de la expresión y del contexto en el que se emitió. Pues de la expresión denunciada no se configura el elemento de género de la infracción, ya que no se advierte el impacto diferenciado en la denunciante en su calidad de mujer. Por lo tanto, está protegida por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de quien la difundió, la frase que publicó Rogelio Campos. La expresión de Campos Cornejo se publicó el 4 de junio del 2024 en un retweet de una nota del reportero José Luis Escamilla, publicada en Notisistema, que advertía lo siguiente. El texto que le voy a leer es el texto que vio usted en la imagen que le acabamos de pasar. Ese texto dice lo siguiente: Morena y sus partidos aliados en la entidad preparan solicitar al Instituto Electoral de Jalisco el recuento voto por voto ante lo que consideran un intento por quitarles la elección. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, asegura que la autoridad electoral les tiene que dar las actas originales que a ellos les dicen que están ilegibles, pero más aún, califican extraño que Morena ganó todo menos la gubernatura. De tener la victoria en 15 de 20 distritos federales, tenemos la mayoría en el Congreso local, con una paliza en el Senado de la República y una paliza en la Presidencia de la República. Perdónenme, pero nadie les puede creer que ganaron la gubernatura y no vamos a permitir que se la roben, argumentó Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, en la nota que usted ve en pantalla, que es parte de lo que se incluyó en el juicio, en la nota publicada por Notisistema en Guadalajara. En las ponderaciones de su proyecto de sentencia, el magistrado electoral Rodríguez Mondragón argumenta lo siguiente: la expresión, vea usted cómo todo puede parecer tan diferentes. Ya le leí todas las amplísimas conclusiones y elucubraciones que hizo la sala regional para considerar que sí había violencia de género. Bueno, pues en las ponderaciones de su proyecto de sentencia, el magistrado electoral Rodríguez Mondragón dice lo siguiente: la expresión el herradero de Lorencita no contiene referencias directas ni indirectas hacia la condición de mujer de la denunciante,
ni se formula una descalificación de las mujeres en general. Tampoco se advierte que la frase empleada se base o reproduzca estereotipos de género. Bueno, en la parte medular de las ponderaciones del proyecto de sentencia de Rodríguez Mondragón con respecto a la libertad de expresión, hay 3 puntos muy importantes. Primero, en consecuencia, la publicación orientada a opinar sobre la supuesta gestión de una servidora pública debe considerarse amparada por el derecho a la libertad de expresión en su vertiente de crítica política, que si bien podría ser peyorativa, insidiosa o de mal gusto, no tiene por objeto o resultado menoscabar los derechos político-electorales de la denunciante. Se debe tomar en cuenta que al ejercer un cargo público, está sujeta a un estándar o a un umbral más amplio de tolerancia a los señalamientos que pudieran recibir en su contra. Es decir, un servidor público está expuesto a la crítica, a la fiscalización de los medios y de los ciudadanos. Y expresar una opinión o un comentario sobre la mala gestión de un servidor público o la ineficiente gestión de un servidor público no significa de ninguna manera violencia de género solamente porque el funcionario sea mujer. Esto es lo que dice en esta primera ponderación Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado electoral de la Sala Superior. Segundo punto, dice Reyes Rodríguez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la libertad de expresión e información tiene una protección reforzada cuando se ejerce en torno a temas de interés público o al desempeño de personas servidoras públicas en virtud de que éstas se exponen voluntariamente al escrutinio social y político. Bajo este criterio, dice el magistrado Reyes Rodríguez, las figuras públicas deben aceptar un mayor grado de crítica, cuestionamiento e incluso expresiones severas o incómodas en tanto éstas se refieran a su gestión o conducta dentro del ámbito de sus funciones, siempre que no se vulneren derechos fundamentales como la dignidad humana o la vida privada. Y en la tercera ponderación que hace el magistrado Reyes Rodríguez, dice lo siguiente: la crítica política o institucional dirigida a una servidora o servidor público, aun cuando resulte dura, mordaz o de tono peyorativo, no puede equipararse automáticamente en una manifestación ilícita o violenta, pues constituye parte esencial del debate democrático y de la rendición de cuentas. De ahí que las expresiones que examinan o valoran la actuación de autoridades electorales durante un proceso comicial deben analizarse bajo un estándar más tolerante hacia la crítica y con un umbral de restricción más elevado para el discurso político. Por eso causó tanta suspicacia y en algunos casos hasta un poco de burla que saliera por allí un diputado a promover una iniciativa para prohibir los memes en redes sociales. Es decir, esas figuras, esas imágenes que arma la gente, muchas de ellas los jóvenes, en las cuales se burlan de los desfiguros o las exageraciones o las miserias de los políticos. Aquí dice el magistrado Reyes Rodríguez que aun cuando resulte dura, mordaz o de tono peyorativo, no puede equipararse automáticamente a una manifestación ilícita o violenta la crítica que se le hace a los servidores públicos. Bueno, nada más como un contexto de por qué este asunto es importante, como lo son cualquier asunto que atente contra la libertad de expresión o que pretenda censurar un medio, es el siguiente. Habría que recordar que el 22 de agosto del 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó de una sentencia elaborada por la magistrada electoral Janine Madeline Otálora Malassi y aprobada por unanimidad, en la cual se revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral que preside Guadalupe Tadei, que había ordenado y que había ejecutado censurar en diversos espacios digitales varias publicaciones de Sin embargo
sobre el vínculo matrimonial de la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, con el general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procuradora en el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, al considerar que informar sobre esa relación, son pareja, están casados, son matrimonio, no constituía violencia política en razón de género. Es un caso muy parecido al que estamos exponiendo. Y bueno, la magistrada Yanín Otálora revocó el acuerdo del INE, lo puso a consideración del Pleno y se votó por unanimidad. Entonces nada más había 5 magistrados, ya en este momento hay 7, pero es interesante considerar que la magistrada mujer Yanín Otálora no consideró que en el caso de la publicación que hizo en su momento Álvaro Delgado hubiese violencia de género. Bueno, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE había censurado, sin embargo, sin previa notificación, al ordenar la eliminación de publicaciones en su canal de YouTube de los periodistas Álvaro Delgado Gómez y Fabricio Mejía Madrid, solo porque mencionaron que Mosri Gutiérrez, quien en su denuncia pidió ser identificada como dato protegido, pues bien, Mosri Gutiérrez es esposa de Macedo de la Concha, y ella afirmó que esta sola mención la hacía víctima de violencia política en razón de género, motivo por el cual denunció a nuestro medio de comunicación el 23 de abril y el 27 de mayo. Pero, como le decía a usted, el 22 de agosto la Sala Superior del Tribunal Electoral dijo no. El hecho de que mencionen que la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Magda Zulema Mosri, es esposa de Rafael Macedo de la Concha, ex fiscal, ex procurador general de la República con Vicente Fox, no significa violencia de género, porque además la señora Mosri estaba en ese momento compitiendo para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, la gente tenía derecho a saber quién era y qué relaciones tenía. Bueno, finalmente, no todo huele a podrido, y hay espacios en los cuales prevalece la libertad de expresión y el derecho a la información, siempre bajo amenaza de canallas y sinvergüenzas que pretenden conculcar esos derechos esenciales para las personas y para la sociedad en su conjunto. Gracias, buenas noches. Así terminamos hoy Puntos y Comas. Nos veremos el próximo lunes. Mientras tanto, descansen ustedes.